Si gusta, hermano, bajarme monitores. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, primeramente damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos permite estar aquí. Y pues, ¿qué le parece si entramos a leer la palabra de Dios? ¿Por qué no va conmigo a Apocalipsis capítulo 2? Por favor. También les invitamos pronto tenemos el culto en nuestro hogar, si Dios lo permite, el día 22 de mayo. Gracias, hermana. 22 de mayo, pronto se estará poniendo a partir del próximo domingo, y también pronto estará dando la dirección. Es en Mississippi también, y pues esperemos en Dios que podamos estar todos el 22 asistiendo a este culto de hogar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 29. La Reina Valera habla acerca de que la iglesia debe tener cuidado con Jezabel. Ciertamente Jesús halagó la iglesia en cuanto a su amor, en cuanto a sus obras, en cuanto a lo que es el servicio, su fe y también su paciencia. Pero cuando Jesús tiene algo en contra, o cuando Jesús nos quiere dejar ver algo, Jesús no se anda con miramientos, siempre lo dice tal y como fue, ¿no? Y advierte un cuidado que hay que tener con Jezabel. Y Apocalipsis 2:20 al 29 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Nuevamente se repite esta palabra, que toleras. Diga conmigo, toleras. Ok, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. 21, y le he dado tiempo. Esa es la misericordia del Señor vista aquí, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es palabra del Señor. Amén, hermanos. 24, pero a vosotros, fíjese qué tremendo, le habla a una iglesia, pero dentro de la iglesia había unos que les dice el Señor: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, ¿ok? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán grabadas con vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta hora gracias te damos. Gracias por los oídos que tú nos das a cada uno de nosotros para oír tu palabra. Aún yo necesito, Señor, ser ministrado cada día, y en estos momentos, ahora más que nunca, al compartir tu palabra, ruego y suplico a tu Espíritu Santo, que conoce y escudriña los corazones y que habita en nosotros, Señor, que traigas una palabra fresca, tanto a tu siervo inútil, como a cada uno de los que estamos en este lugar, para que tu nombre sea glorificado y bendito por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Como cada domingo, hermanos, es un privilegio, es un honor, es un gozo poder compartir, pero también es una responsabilidad, y siempre hay nervios, siempre hay esas cosquillas, ¿no? En la cual siempre trata uno de tratar de traer lo mejor posible la palabra, que Dios nos da el entendimiento, y aún como usted, uno necesita seguir creciendo. Amén. No pretendemos haberlo alcanzado todo, sino que seguimos al supremo llamamiento hacia esa meta. Amén, hermanos. A la iglesia de Éfeso, Jesús les dijo: has dejado. Voltea a ver a tu hermano y dile: nunca lo dejes. Dile: nunca dejes ese primer amor. Amén. Nunca lo dejes. Pero a Éfeso le dijo: has dejado. ¿Se acuerdan? Has dejado tu primer amor. Pero a la iglesia de Esmirna, en el mismo capítulo 2,
A Esmirna le dice, ¿sabes qué, Esmirna? No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Amén. Pero a Pérgamo cambia el diálogo y le dice, retienes ahí dos doctrinas de Baal y de los Nicolaitas, lo que vimos hace 2 domingos atrás. Y a Tiatira aquí le dice, toleras. Diga conmigo, toleras. O sea que permites. Tolerar, hermanos, en el contexto bíblico, ciertamente Dios nos tolera, ¿o no? Es tolerante y paciente con nosotros. Y tampoco quiere decir que sea permisivo a lo que es el pecado. Lo vamos a ver más adelante. La tolerancia implica soportar con paciencia las debilidades y errores y diferencias de los demás, ¿o no? Esposos, hijos, ¿cuántos hemos tolerado? Nos toleramos, nos soportamos los unos a los otros, amén. Y como iglesia también. Pero vemos esta parte, no se trata, esta es la diferencia que tenemos que hacer como iglesia. No se trata, la tolerancia no se trata de aprobar el pecado o renunciar a principios bíblicos, amén, iglesia. Aún con nuestros hijos. Alguien hablamos la vez pasada y tú como cristiano, como hijo de Dios, tienes que mantener el dedo en el renglón. Esto es lo que Dios dice y se dijo. Y no podemos adulterar ni manosear la palabra, ni mucho menos interpretarla a nuestra manera cuando ya se dijo. Dios llamó pecado lo que es pecado y Dios llamó bueno lo que era bueno, porque todo lo que hizo Dios en el principio era bueno en gran manera. Pero por causa del pecado todo se distorsionó. Entonces, no se trata de aprobar esta tolerancia que vamos a ver más adelante en Tiatira. No se trata, o más bien era que tú que toleras, era que aprobaba ciertas cosas en cuanto a la pecaminosidad, a cuanto a esta mujer llamada Jezabel. No se trata de aprobar el pecado y renunciar a los principios bíblicos, sino de actuar nosotros con amor también y comprensión. Y sobre todo, hermano, cuando nosotros también estamos en una condición de siendo aún pecadores o siendo aún pecadores redimidos, seguimos luchando con nuestra propia ego, con nuestra propia carne, con nuestras propias situaciones, que debemos amarnos y soportarnos los unos a los otros, pero no se trata de tolerar las cosas de pecado. Como seguidores de Cristo, hermano, cultivamos la tolerancia cuando estamos dispuestos a amar y aceptar a las personas a pesar de sus diferencias en los puntos de vista. Sin embargo, esa tolerancia no requiere que tú y yo como cristianos, que los cristianos defiendan y abracen puntos de vista impíos y antibíblicos como válidos o moralmente correctos. ¿Me explico? No significa que la tolerancia no requiere que tú y yo como cristianos defendamos y abracemos puntos de vista impíos y antibíblicos. Solamente porque te vas a inmiscuir en el mundo o porque te vas a hacer famoso en el mundo, tus estándares de principios cristianos tienen que bajar para que haya aceptación afuera. Si a Jesús el mundo, ¿qué hizo? Lo aborreció. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Porque los principios del reino de los cielos eran más elevados que los principios morales o los principios de la humanidad, del mundo, el sistema de aquel tiempo, de los romanos, aún de los judíos, de todo lo que se veía alrededor. Pero hubo gente que abrazó los principios bíblicos morales de Dios. Como hoy en día hay muchos cristianos que aún siguen defendiendo, que hablan que la santidad es legalismo. Y no, la santidad habla, hermano, que nosotros debemos de consagrarnos a Dios. Estamos luchando y todo, pero todo esto, lo que las escrituras revelan claramente, que algunos estilos de vida y comportamientos son pecaminosos y deshonran y ofenden ¿a quién creen? A Dios. Tan sencillo. Lo que hacemos, lo que a veces hacemos nosotros, lo que hablamos, lo que nuestras acciones, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, estamos ofendiendo a Dios. Un creyente fiel en cuanto a la tolerancia, que deja de agradar al Señor y obedecer, un creyente fiel que desea agradar al Señor y obedecer su palabra, priorizará, siempre mantendrá y defenderá la verdad, aunque le cueste la vida. A nadie le gusta eso.
Queremos defender la familia, algo se dice de nuestra mamá y salimos con una energía a defenderla, y que está bien, no me malinterprete, o sea, no está mal que defendamos a nuestros familiares, pero se dice algo en contra de la doctrina de la deidad, de la santidad, de la pureza del evangelio de nuestro Cristo, y no salimos en defensa de nada. A esa gente en el Antiguo Testamento, tanto a profetas como después en el Nuevo Testamento, muchos les costó la vida. Le puede costar, hoy en día te puede costar hasta amistades, hermano. Incluso cuando sus convicciones entran en conflicto con las expectativas de tolerancia de la sociedad. Es que tolérense, el amor es amor, ¿no? Se dice en Hechos capítulo 5 versículo 29, una parte de este pasaje, Pedro responde a los apóstoles y dijeron ahí entre ellos: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y es algo directo, es una contundencia en la palabra, que a veces queremos agradar más a la familia por quedar bien con ellos que a Dios. Hello. O al patrón, cuando sabemos que no está bien, o aún a veces con nuestros hijos. Mantenernos en esa parte. ¿Quién se podrá presentar delante de Dios como un obrero aprobado? Todo aquel que obedece y quiere vivir en santidad al Señor, no por simplemente una regla o una lista de requisitos, sino sabiendo qué es lo bueno, santo y justo. Amén. Sencillo. Aunque a veces, por eso, cuando la palabra dice: ¿por qué ustedes piensan que el Señor en los evangelios dice: aunque mi padre y mi madre me dejare? ¿Por qué piensan ustedes? Porque hay un rechazo en cuanto a todo esto del verdadero evangelio. Hay un rechazo en cuanto a la verdadera dedicación a Dios. Hay un rechazo en cuanto a la verdadera búsqueda de Dios. Porque no podemos agredir los principios bíblicos. Porque el que los agreda no se la verá con el pastor, no, ni con el ujier. ¿Con quién ¿A quién tenemos que rendir cuentas? A Dios. Amén. A Dios tenemos que rendir cuentas. ¿Y sabe qué? Creo que hoy en día el ser humano, familias, yo no tengo que dar cuenta de nada a la iglesia. Si no nos podemos sujetar a un organismo vivo, que es la iglesia, donde Dios pone pastores, maestros, evangelistas y todo, ¿cómo podemos rendirle cuentas y sujetarnos a un Dios que no vemos? Oh, no, hermano, pastor, es que lo sentimos. Híjole, con más razón. Porque Dios es en cierta manera nos habla que es un fuego consumidor. Y todas esas ideas, pensamientos, ideologías que ha de decir: tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres libre por medio del sacrificio de Cristo. Pero Jesucristo nos enseña en Hechos que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y se sujetaban había un concilio. Tanto Pedro como Pablo, déjeme decirle, hermano, como pastores pertenecemos a una organización, a un cuerpo llamado Casa de Oración USA, que pertenecemos a esta organización y estamos todos, creo yo, decimos estar sujetados a un liderazgo pastoral, donde hay pastores que oran por nosotros, que tenemos esa consejería, donde nos ven a través, los oyen las predicaciones, nos ponemos en contacto de vez en cuando, cada mes, y vemos que tenemos que rendir cuentas. Los apóstoles, el pastor o aquel que anda divagando por afuera y no rinde cuentas a nadie, imagínese, hermano, qué tremendo, ¿no? Qué difícil que cada quien haga como quiera. Entonces, respondiendo Pedro a los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, un vivísimo ejemplo que vemos en la Biblia, Jesús, acerca de la tolerancia. Todos dicen: es que Jesús fue tolerable. En Juan 7:53, no, solo apúntelo, no lo voy a leer, simplemente voy a traer esto a memoria. Y Juan en el 8:11 dice que Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Va conmigo en esa historia? ¿Se acuerdan? Que llegó arrastrándose a los pies y todos vemos que Jesús se inclina y todos andan buscando el misterio de que qué escribió Jesús. Se enfatizan tanto que si escribió algo, gloria a Dios, pero si no, el efecto o el meollo del asunto de estar ahí, vemos el perdón de Jesús, la misericordia de Dios en su tolerancia divina.
Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, sino que la aceptó con gracia y misericordia. Pero al mismo tiempo, nunca Jesús ignoró el hecho de que era pecadora. ¿Está conmigo? Nunca va a ignorar Jesús el hecho de lo que somos, pero tampoco ignora de lo que después somos en Él. Somos salvos por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos aceptos e hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por su gracia. Cuando vemos esto, Él no ignoró. Porque a veces tenemos dichos como que Dios ama al pecador pero aborrece. Pero la Biblia me enseña que el pecador va a ir al infierno. Hello, ¿no? El que siga pecando, el que ignore a Dios, ignore la palabra, ignore los sermones cada domingo. Es más, yo creo que muchos de ustedes, me atrevo a decir que más que este sermón, en la semana oyen más de 5 o 10 sermones o clases bíblicas. Y digo, ¿y tu respuesta en fruto dónde está? ¿No? Algunos deberían de ser ya maestros y no quieren y le rehuyen. Pero digo, pero si escuchamos 5 o 10 sermones, porque lo que se nos da, se nos va a demandar. Entonces digo, pues córtale, mi chavo, ¿no? Y algunos van a salir, no, pues ya con la del pastor el domingo. No, también el miércoles, hermano. No, es bueno escuchar, no me malinterprete, porque nos va haciendo más. Yo creo que al escuchar más la palabra de servidores de Dios, de pastores, de ministros que buscan la santidad en su pueblo, creo que es bueno, y la palabra nos va a caer en el 20 cuando sea necesario. Al mismo tiempo, Jesús no ignora el hecho de que ella pecadora, ni la animó. Esa es otra de las cosas, a seguir viviendo en pecado. ¿Se acuerdan por qué? Mismo Jesús le dijo, ¿dónde están los que qué? Los que te condenan. Pero Jesús le dijo ahí mismo, vete y no peques más. Cristo abordó con sinceridad su necesidad de esta mujer, ofreciéndole perdón y limpieza. ¿Cómo ven? Lo que hace Jesús, ¿verdad? Lo que la psicología, lo que el sistema del mundo, de los anónimos o de las sectas o por obras, hay que hacer obras para que estés bien, lo hace Cristo solamente con el poder de su palabra. Jesús le dijo a la mujer que dejara su vida de pecado, ciertamente, vete y no peques más, y caminar una nueva vida de santidad. Un cristiano, estoy hablando acerca de la tolerancia que Tiatira tenía. Un cristiano puede relacionarse pacífica y amablemente con los pecadores. El Señor no te dice, no le rehuyas. Al contrario, en medio de una fiesta donde te inviten, no te involucres en tus cosas, pero sé la sal ahí, sé la luz del mundo en ese lugar, ¿o no? No te aguas con dejarte llevar y que empieces a mover la patita, ¿no? Así se empieza, con el punchis punchis. Ahí a mover la patita y ya cuando menos ves estás barriendo la pista. Usted entiende, ¿no? Sin embargo, nunca deje de llamar pecado al comportamiento pecaminoso, ni dejemos de animar, ni debe animar, a nadie a caminar en un estilo de vida pecaminoso, aun con nuestros hijos, aun con nuestros familiares, aunque la familia nos haga un lado, ¿no? Marcos 6:14. Algo que pasó, que usted puede leer esta historia en su casa del 14 al 29 de un profeta de Juan el Bautista. Pero agarré este pasaje nada más cuando Juan el Bautista en el capítulo 6 versículo 14 al 29 dice que Herodes estimaba a Juan, lo amaba de cierta manera, ¿no? O sea, tenía esa conexión con Juan, porque yo creo que es de esos típicos amigos de que, hombre, tú eres tremendo, tú me dices las cosas como son. Porque amigo es aquel que te va a cuidar, amigo es el que te va a decir amigo es aquel que no te va a traicionar. Y Juan no traicionó a Herodes, pero pareciera, bueno, de alguna manera lo confrontó. Pero el versículo que dice aquí, dice Juan decapitado. ¿Qué fue Juan? Decapitado, no por Herodes, sino por la hija de Herodías, que bailó sensualmente delante de ellos. Y la madre de ella incitada, porque Juan decapitado por decir lo que Dios dice al rey Herodes sobre Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Esa mujer no te pertenece. ¿Y qué fue lo que pasó? Juan fue llevado
a la cárcel por decir eso. Y después, por el baile sensual de esta mujer, ¿qué le pasó a Juan? Pidieron su cabeza. Tremendo, ¿no? Y yo digo, ¿quién de nosotros aguantaría eso? Híjole, ¿no? Salud. En la entrada anterior, lo que vimos en el domingo pasado, leímos la afirmación que Jesús le hizo a la iglesia de Tiatira, hermanos, por todas las cosas buenas que ellos hacían, sus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Pero ahora leeremos el llamado de atención que Jesús le decía. Y en Apocalipsis 2:20 le dice así: tengo esto contra ti, Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel. Ciertamente muchos hacen énfasis de que era un espíritu, pero Jesús aquí la llama a esa mujer, ¿cómo se llama? Jezabel. A esa mujer que la tienes ahí, que se dice profetiza y enseña, pero no solamente profetiza y enseña. ¿Qué más dice? Seduce a mis siervos. En la historia, lo voy a llevar un poquito en la historia con respecto a esto. Jezabel era una princesa de Sidón que se casó con el rey Acab, rey de Israel, como una alianza política. Dios había advertido en contra de este tipo de alianzas. ¿Cómo? A ver, ¿dónde? Por eso decimos ahora a nuestros hijos o nosotros mismos decimos, hermano, muchos llevan de no te unas en yugo desigual, porque va a acarrear algo en tu vida que Dios lo estipuló. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4, ciertamente esto fue para el pueblo de Israel, pero para los que somos pueblo, hermano, tenemos que tener cuidado, porque ese es un principio que Dios estableció. Desde los que son hijos o los que somos injertados. En Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 7, 3 y 4 dice: no te unas en matrimonio con su gente. Está hablando de a Israel con otros pueblos paganos. ¿Estamos? Porque hay que tener cuidado, porque ellos traen costumbres, ellos traen diferente forma o ideología de que es más, el pueblo de Israel fue arrastrado a la idolatría por juntarse, por mezclarse con gente que no era su pueblo. Es más, dentro de los que se unieron a Israel, fueron gente que reconocieron al Dios grande, vivo, el Dios de Israel. ¿Se acuerdan de Rahab? Se unió. ¿Sí me explico? Ellos fueron los que reconocieron al Dios de los hebreos. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos y las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí. De mí. No de mi iglesia, no de mi congregación. La importancia, hermano, que enfatiza a Dios es de mí, de Dios. Porque ellos harán esto, que se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces, dice Jesús, dice Dios, el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Y eso usted puede ver la historia de Israel por causa de la idolatría, por causa de fornicar, por causa de que ellos apartaron sus ojos de Dios y pusieron sus ojos en el yugo desigual o en otras naciones, hermano. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Siempre sufría, porque habían separado sus ojos. Pero en Primera de Reyes capítulo 16, el rey Acab no era un hombre temeroso de Dios. Y una de las cosas que a veces pasa, yo por eso le dije al principio, cómo empezó la decadencia en las iglesias de Apocalipsis, dejando su primer amor. Que ya nos da igual todo. Si quiero voy, si quiero no voy, si quiero leo, si quiero no leo, si quiero oro, no oro, si quiero ayunar, ayuno, si no quiero perdonar a mi hermano, no lo perdono. Y tu amor se va desvaneciendo hasta que dejó de ser, hasta que el Señor va a llegar el momento en que terminemos estas 7 iglesias que dice: decídete, o eres frío o eres caliente. Pero si no eres ninguno de estos dos, porque tibio, no. Y ustedes saben, ¿no? Pero el rey Acab, Primera de Reyes 16:30, en esta versión viviente, no era un hombre temeroso de Dios. Y la Biblia me enseña en Proverbios, no lo busque, pero en Proverbios nos enseña que el principio de toda sabiduría en el hombre, en el ser humano, y más si decimos conocer a Dios, es el ¿qué? El temor al Señor. Y algunos, hermano, alguien dijo, o sea, lo dijo en una manera que me impactó. Dice:
tengo esta sensación que algunos son peores que los demonios, porque el demonio tiembla. Y si la humanidad ahora ni tiembla, ni se acongoja, ni hace nada. Y decía esta persona, y entre los cristianos no hay ni temor a Dios, ni reverencia, ni mucho menos sumisión a Él, y no tememos. Los demonios creen y tiemblan. Y es duro, pero Acab no tuvo ese temor. Dice el 16:30, Primera de Reyes 16:30, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal. Acuérdense que hay un dios llamado Baal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. 32. Primero construyó un templo, fíjense cómo empezó a hacer, y comenzó a inclinarse en ese templo, y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab, rey ¿de dónde? ¿O de quién? De Israel. Hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Jezabel, hermano, ella no solo tuvo influencia negativa sobre su esposo, sino que sobre todo el pueblo de Israel. Esta mujer, y parecía que en Tiatira una mujer llamada Jezabel profetiza, lo que lo pone en Primera de Reyes, ahí mismo 21-25. Si va ahí a Primera de Reyes, un poquito más adelante, esa influencia que tenía en Tiatira se puede ver un poco en Reyes. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Que se vendiera, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Esto es tremendo, hermano. Aunque haya sido un matrimonio políticamente hablando, y vemos también lo que pasó con Salomón, políticamente hablando se cansó y tuvo tantas concubinas y tantas esposas, que dice uno, debe uno tener cuidado porque te puede incitar. Dice que su conducta fue muy abominable en Primera Reyes 21-25. Pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que había hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Qué tremendo. Jezabel, hermanos, era una mujer fuerte. Ustedes han conocido ese tipo de personas, hablando en carácter, o mujeres o hombres, ese carácter fuerte que nada la tumba. Pero lo más tremendo que era Jezabel era manipuladora. Manipulaba todo. Es de los que dicen, sí, tú podrás ser la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Han oído gente así? Tú podrás decir todo lo que quieras, papi, le dicen, ¿no? Hasta le hablan bien al esposo, pero yo manejo todo. Que se deleitaba ella en hacer el mal. También se caracterizó esta mujer por procurar la destrucción y muerte de muchos profetas, o de los profetas de Dios. Ahí mismo, si siguen Reyes, en el 18:4 dice la palabra así. En Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y se acuerdan también de otro profeta que salió corriendo. ¿Quién era? Elías. En el 19:2, ahí mismo, dele la vuelta a su ojo, así está en ahí mismo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y de qué tremendo, ¿no? Le mandó un messenger. Ahí dice mensajero, ¿no? Le mandó un messenger diciéndole esos mensajes que, híjole, bueno, digo, si hubiera habido Facebook en aquel tiempo, le hubiera mandado un messenger, un WhatsApp. Y le dijo, así me hagan los dioses. Fíjense qué tremenda era Jezabel. O sea, era fuerte, era decidida, pero manipuladora. Dice, aún me añadan mis dioses, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos, hablando a los profetas. O sea, persiguió a Elías. Jesús, en este pasaje en Tiatira, o en esta iglesia en Tiatira, hermanos,
usa la imagen de Jezabel o el nombre, o lo dice más pronunciadamente, una mujer o esa mujer llamada Jezabel, para hacer ver a la iglesia de Tiatira que algo similar está ocurriendo entre ellos. Y eso es alarmante. Que Dios nos libre en esta iglesia y a muchas iglesias. Amén, hermanos. Por eso oramos por cada iglesia, por cada pastor, tanto de casa de oración como en todo Memphis. Que Dios nos libre de eso, al haber permitido entrar a alguien con ese espíritu, con esa actitud y con ese poder manipulador o empoderada, ¿no? En un sentido figurado, Jezabel es una persona que tiene un espíritu manipulador, que incita no a hacer lo bueno, sino a pecar. Es aquel tipo de persona que empieza el chisme y se empieza a esparcir y empieza a ver, y que mira, ya viste esto, y que mira, ya viste, pero con unas ganas no de edificar, sino que, ¿qué creen ustedes? De destruir. Aunque lo que estos no saben, o a lo mejor sí lo sepan, es de que el que edifica la casa es el Señor. Y no se meten contigo ni conmigo, porque la lucha no es contra carne, se me fue. Gracias, perdón. Estaba viendo aquí, contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Que alguien nos ha dicho, déjeme decirle esto, ya van bastantes pastores que nos han dicho, y dice, es que al entrar a Memphis hay una opresión, se siente algo espiritual. Y yo creo que el que lo pueda percibir, se necesita hacerlo espiritual. ¿Cuánto cuesta, hermano? ¿Cuánto cuesta verdaderamente llevar una vida recta delante de Dios? Cuesta. Por eso es que no es para cualquiera. Solo los valientes arrebatan y dicen, queremos vivir. Y aún así, cuando una iglesia o cuando un hermano te encuentras con alguien y empieza a ver que tú dices, no, hermano, eso no está bien. Uy, hermano, te empiezan a decir que eres legalista, que no, es que ahí te están lavando el cerebro. No, es que el Señor no me lavó el cerebro, el Señor me lavó todo. Amén. De los pies a la cabeza. Amén, hermanos. No, porque dicen, no, es que mis pies no están lavados. Pues ¿dónde te metes? Es importante entender que Jezabel, hermano, no era alguien que estaba fuera de la iglesia. ¿Va conmigo? Si usted pone atención, Jezabel estaba dentro de la iglesia. ¿Sí ve? Tratando de hacer caer a los creyentes, sino que este personaje o este espíritu, como muchos le quieren decir, cuando dice ese espíritu, es como esas actitudes, esos comportamientos, esa forma de ver la iglesia de dentro. Ella estaba dentro de la iglesia, o este movimiento, podemos decir, porque ahora todo es movimiento, el movimiento de tal, el movimiento de que se siente la presencia de Dios y empiezan a todos a vomitar. Pues ¿cómo no? ¿O no? O sea, imagínense, ¿no? Con doctrinas y falsas profecías. O sea, es como decir, cuando la Biblia nos habla de que si hay un profeta entre nosotros, profetice, cuando más 2, 3, pero que haya una palabra que revele la profecía, o si es en lenguas, porque creemos en eso, creemos en los dones espirituales. Amén, iglesia, creemos en eso, pero no para hacer un show, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Conforme a esto, la Biblia, hermano, enseña que sus doctrinas y falsas profecías enseñaban a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar. La Biblia enseña que no hay condenación. ¿Cómo? En Romanos 8:1, para los que creen en el Señor, Romanos, y el apóstol Pablo lo establece así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen yo soy uno? ¿Nadie? Amén. Sí, todos los que creemos en Cristo Jesús. Los que no andan, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pues, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de una ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la ley de la muerte. Pero esa gracia, hermano, no nos da licencia, como hemos dicho, para pecar. Amén. No es licencia para pecar.
Esa gracia es una gracia muy valuable, una gracia que costó precio de cruz y de sangre. Y es una gracia que ha venido transmitiéndose de generación en generación por su palabra, pero por gente que ha sido mártir y ha sabido vivir una vida para agradar a Dios y no al hombre. Al contrario, no es una gracia, perdón, esta gracia no es licencia para pecar. Al contrario, luego de aceptar el perdón, debemos proceder lógicamente al arrepentimiento, porque hemos visto quiénes éramos y en qué condición estábamos, y nos arrepentimos de todo corazón. La iglesia dice que implica regresar a vivir como Dios nos estipula en su palabra, sus principios, sus normas, sus leyes, su bendición. ¿Y cuántos quieren de esa bendición? Sea obediente, hermano. O bueno, perdón, seamos obedientes. Amén. La mayor amenaza de la iglesia en Tiatira, hermano, no venía de afuera, siempre es de adentro. Y acuérdense que hay otro pasaje que dice: cuando la apostasía se manifieste, ¿de dónde va a salir la apostasía? De la misma iglesia. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, la fe en la palabra, la fe de la salvación. Apostatarán. Y por eso usted ve tanto, pero no os maravilléis de esto. Más bien, hermano, usted permanezca firme. Ore constantemente. Seamos fieles en la palabra. El que sirva, sirva con diligencia. El que es santo, santifíquese más. El que sea santo. El que sea inmundo, pues si le gustan las cosas de los paganos, pues allá está. Pero hay una esperanza para el mundo hoy, que es Cristo Jesús. Hay una esperanza para la iglesia, y siempre ha sido esa esperanza, es que Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia, por los santos, por los escogidos, por aquellos que dijeron: sí, Señor, yo he elegido o yo he decidido seguir a Cristo. A diferencia de otras iglesias que eran perseguidas por el Estado, ciertamente, los paganos o los religiosos, el peligro de destrucción de esta iglesia de Tiatira provenía de una descomposición interna. Esto es semejante a lo que pasa en la iglesia moderna hoy en día, en los países libres, países que podemos decir primermundistas. O sea, de alto nivel, donde tú dices: no, hay que tolerar aquí, hay que tolerar expresión de religión, expresión de ideas. Y todo esto que no sufren persecución externa, no, pero que corren el riesgo de destruirse desde dentro por la falta de doctrina y enseñanza bíblica, por la falta de sumisión, por la falta de ser un poquito como los de Berea. Porque yo sé que a lo mejor usted se va y me escudriña y qué fue lo que dijo, vuelva a leerlo y todo, pero a veces lo que nos predican en YouTube o los que nos predican en TikTok, eso sí, todo lo damos por hecho y sentado. Y no nos tomamos el tiempo para decir: espérame. No, porque ahora ya no son pastores, ahora se le dice: yo soy un comunicador. Y eso rebaja la responsabilidad como pastores. Simplemente soy un comunicador de un mensaje, pero no soy un pastor. Por esas doctrinas falsas y por liderazgos permisivos que no se opone al pecado de sus miembros. Este peligro fue el que Pablo señaló también en una iglesia. ¿Cuál iglesia? Pablo lo señaló y fue directo. Nada más lo único que evitó Pablo fue decir nombres, pero en otros lados Pablo no retiene nombres, ¿no? Sino que los expresa. Pero en Corintio había pasado algo, y habían permitido la iglesia de Corintio que el pecado se infiltrara a la iglesia, y no habían hecho nada al respecto. ¿Quiere ir rápidamente conmigo en 1 Corintios 5, capítulo 1 y versículo 1 y 2? En la Biblia Las Américas dice el apóstol Pablo esto. Fíjense qué tanto estaba la iglesia de Corintio con respecto a esto. Pablo dice así: en efecto, hermanos corintios, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una moralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Lo estoy leyendo rápido para que capichen, ¿no? O sea, lo agarremos. O sea, Pablo, ¿qué estás diciendo? En efecto, se oye, hermanos. Me ha llegado a mí el rumor
el dicho, o más bien la confirmación, porque Pablo no iba a escribir sin antes estar seguro lo que estaba pasando, ¿no? Porque a veces, hermano, escuchamos a un lado, pero no escuchamos la versión de otro. Y Pablo estaba seguro de lo que estaba pasando. Se oye que entre ustedes hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no. Bueno, hombre, hermano, es que a veces debemos de tener un poquito de que la gente de afuera a veces nos dice, ala, ¿y eso que eres cristiano? A veces los gentiles se burlan de nosotros porque decimos ser cristianos y lo que demostramos es lo contrario. Ya perdona a tu mamá, pues ya, no, esto me lo llevo hasta por decir uno de tantos ejemplos, ¿no? Alguien decía por allá cuando estaba en la ciudad de Durango, mira el hermano, aquí dance y dance, pero allá en Durango le llaman, no le llaman antros ni discos, le llaman el baile, no me equivoco, el baile. Una polvadera, hermano. Pues ahí estaba el hermanito danzando, pero estaba también en la polvadera. Sí sabe, ¿no? Y después le decían, oye, pues tú, ¿no que estás en la iglesia? Hacemos por menos el evangelio, hermano. Cuando debemos decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, me ha salvado y puede salvar a más personas. Bueno, regreso a Corintios porque lo que viene está más tremendo. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Híjole no. Ahora sí, Señor, Padre bendito, santo por Dios. Me encanta decirlo. Dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Eso es disciplina, hermanos. El problema es que hoy toleramos todo. ¿Quién no peca? ¿Por qué me juzga? Solo Dios juzga. ¿Sabes lo que dices? Sabemos lo que decimos a veces de que solo Dios me puede juzgar. Híjole, hermano. En la iglesia Dios ha puesto pastores, líderes, ancianos y todo para juzgar, para tener un buen gobierno espiritual dentro de los ancianos, dentro de los líderes. Y si a veces no hay en la iglesia, para eso, hermano, déjame decirle esto, para eso podemos, yo en mi caso, poder ir con pastores más arriba de mí que estamos en casa de oración para decir, pastor, tenemos esta situación. ¿Me explico? Así es como las organizaciones, pero cuando tú te pones como pastor, Dios me puso, ¿a quién le damos cuentas? ¿Al Espíritu Santo? Así, ciertamente sí, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero para eso hay líderes, siervos, pastores y ministros que el Señor pone y nos sujetamos. No, mi hijo, hay que hacer esto, mira, hay que hacer el otro, no, y llevas esta parte, pero Pablo lo dice al extremo. Que alguno tiene la mujer de su padre y os habéis vuelto arrogantes, Corintio. Arrogantes, ¿sabe por qué? Porque dice, a veces cuando no quieres predicar de eso es porque a lo mejor Corintio estaba viviendo de esa manera. Como Pablo explica y lo ha dicho, la levadura contamina toda la masa. ¿Qué haces tú? ¿Cuántos de ustedes se atreven a dejar una manzana podrida donde están las nuevas? ¿Alguien lo hace? Ahora, con esto, hermano, no queremos que malentiendan. Segunda de Corintios nos dice que este joven, se habla de que era la madrastra, ¿ok? ¿Está conmigo? O sea, no, si no estaría mucho peor, hermano. Pero ahora se ve hoy en día. Ahora se ve hoy en día que dos hermanos de la misma sangre se quieren casar. ¿Y quién reprende esto? Nadie. Que al cabo hay amor. No, Dios reprende, hermano, la verdad. Por lo tanto, debe sacarse lo malo de entre nosotros con justo juicio, siempre teniendo que la compasión de que Dios salve el alma de esta persona y que haya arrepentimiento, porque Dios sigue, hermano, lo sigue haciendo contigo y conmigo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero si tu juicio o tu actitud es de condenación eterna, te vas a ir al fuego eterno, hermanos, híjole. Eso solamente lo puede hacer Dios, no nosotros. Es que Dios tenga misericordia. Y es lo que estaba pasando también en la iglesia de Tiatira. Ya sea por arrepentimiento, por expulsión de esta persona, para que, la misma palabra dice, para que Satanás trate. Híjole, y hay muchos que dicen, yo estaba en la iglesia, pero me fue peor. Híjole, él me puso una zarandeada. Bueno, ¿por qué creen que Jesús le dijo a Pedro?
Satanás me ha pedido ¿qué? Tu fe para que seas zarandeado. Jesús señala que el pecado en Tiatira fue haber tolerado una doctrina. ¿Qué doctrina, hermano? El pecado que ella promovía. Si uno toma el camino de la seducción, de la complacencia y la tolerancia full, el camino es resbaladizo que nos llevará al pecado, tal como le pasó a la iglesia de Tiatira. Esta es una de las advertencias que el Señor da a las iglesias en los últimos tiempos. Sí, podemos decir que las doctrinas de Jezabel, podemos decir que pudiera ser una doctrina que enseñaba que algo malo puede ser bueno, que algo profano puede ser puro. Promueve esta doctrina la codicia. ¿Y qué dice la Biblia? No codiciarás ¿qué? La mujer, el buey, ni el carro, ni la casa, ni de tu prójimo. Nada. Amén. ¿Por qué no deseas a veces la espiritualidad de tu hermano que llega a tiempo? Hello. Canto por Dios. Promueve la codicia. Debemos tener una codicia buena, hermanos. Entre comillas, ¿no? Una codicia de que yo veo cómo es el hermano, pero entre esa codicia hay una línea que después puede ser envidia. Podemos decir que Jezabel, muchas cosas más, pero su doctrina es sublime. Rechazar el verdadero evangelio y sus verdaderos predicadores, o sea, profetas. ¿Sabe por qué? Porque dice que seducía ¿a quién? A los profetas y a sus servidores. ¿De quién? De Dios. El final de Jezabel, hermanos, en tiempo de los reyes, al final de Jezabel fue terrible. Fue una condenación tremenda, ya que murió sin ser sepultada, pero los perros comieron su resto. Ahí está en 2 de Reyes 9:8. Si usted lo quiere leer en su casa para que no duerma hoy, pues léalo. Jesús advierte a Tiatira, está en 2 de Reyes 9:8, ahí está adelante, que despedazada fue por andarse metiendo en cosas que no. Jesús advierte a Tiatira que al final de los que sigan la doctrina de Jezabel será también terrible. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, si regresa al 2:21, le he dado tiempo a esta mujer o a estas personas o a estos que siguen esta doctrina de que no le hace una vez salvo, siempre salvo. No te pasa nada, no te pasa nada. No importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa lo que hagas con tu vida, que al cabo tu espíritu ya está. No, hermano. Porque el cuerpo es templo ¿de quién? ¿De quién? ¿Importa o no importa? Sí importa. Sí importa. Y le dice, le he dado tiempo. Como Dios a veces a muchos de nosotros es muy paciente. Y lo digo por mí. Amén. Muy paciente. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere. Aquí entra el problema, es que tú eliges. Tú decides arrepentirte o no de tus pecados, de tu maldad. O ya tengo tantos años de cristiano, pero sigues en el ministerio de la silla. No, yo no me quiero comprometer con la iglesia. No, y nomás me tocan de diezmos y ofrendas. Peor, porque lo que me hicieron allá es como yo le digo a mi esposa, supéralo. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y su palabra no va a cambiar. Si estás esperando que Dios cambie con estos temas, Él sigue con el dedo en el renglón. Y los que dice 22, no quieren arrepentirse de su inmoralidad, por eso la postraré en cama. Y los que cometen adulterio con, híjole hermano, le arrojaré en gran tribulación. A sus hijos, y dice antes, si no se arrepiente de sus obras. Ustedes, hago una pregunta, ¿cree que Dios hubiera sido misericordioso si se arrepintiera? Y después obedecer, ¿no? A sus hijos mataré con pestilencia. Y el asunto es que Dios no se queda con nada. Y dicen, escuchen bien, iglesias, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Laodicea, escuchen bien. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes, tu corazón, y les daré a cada uno según sus obras. ¿Importan o no las obras? Sí. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que dar fruto. Las obras ya de antemano fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. El Señor siempre da tiempo, hermano, para arrepentirnos. Puede ser 1 año, puede ser 2, puede ser 3. Yo no sé, cada corazón cada vida es diferente. Pero siempre va a estar el martillo del Señor, la palabra, la palabra, la palabra. Lo importante que es lo que llegue la palabra como a la profundidad de nuestro corazón, que llegue a nuestros sentimientos. Una cosa es otra.
Estamos llenos de sentimientos, sí, pero si a veces hay predicaciones o palabras que llegan a tus sentimientos y no a tu orgullo y tu ego, hermano, ten cuidado. Porque Dios lo que mira de lejos es al altivo de corazón. Amén. Nótese que esta parte el Señor siempre da tiempo a arrepentirse, aún con esta mujer llamada Jezabel en Tiatira, pero llegará el tiempo de la justicia de Dios. Perdón para quien se arrepienta y castigo para quien no lo haga. ¿Cómo ve? En Números 14, 18 se habla acerca de esto. Y esta es una parte que muchos tocan con respecto a de que no, pues la maldición no llega. La maldición no solo afectará al pecador, sino que aquí en esta parte nos menciona que a sus hijos, el cual es un principio bíblico. Pero esta parte es que nosotros, al aceptar a Cristo Jesús, eso no nos llega, hermano. Que ya Cristo nos ha hecho libres de la maldición del pecado. En Números 14, 18 le dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y pareciera como que aquí todo dice, no, es que me está yendo en Cristo Jesús. Eso, hermano, ya no aplica. Ya no debería de aplicar, porque su sangre nos borró. Dice que nuestros pecados fueron echados a lo más profundo de la mar. Pero aquellos que no quieran, aquellos que quieran seguir viviendo como se les pegue la gana, y sí, pues mi papá y todo. Por eso es que a veces dice, oye, tú vas siguiendo un patrón. Pues mi patrón es Cristo, y Él deshizo toda maldición del pasado, porque hay un remanente fiel. Aunque muchos creyentes, hermanos, en Tiatira siguieron la doctrina de Jezabel, debemos saber que otro grupo se supo guardar. Y digo se supo porque yo creo que el Espíritu Santo moraba en ellos y ellos tenían el discernidor prendido y decían, no, esto no. Esto es lo que está predicando el pastor, ya no está de que vamos a entrarle a esto y de que vamos a entrarle a aquello y de que vamos a ir a un encuentro y luego otro que te encuentro y que te reteencuentro y muchos encuentros, y terminamos más perdidos que nada. Cosas, no digo que no hagamos retiros, está bien, pero una vez mi esposa y yo platicábamos que en un lugar de estos encuentros que te hacen poner tus pecados en un papelito, no sé, ojalá y nadie haya estado en eso, o te hacen poner y que los lleves y lo pongas en la cruz, o algunos que lo echen a una hoguera de fuego, y ahí tus pecados ya están, ya. Y digo, ¿qué no fue en la cruz del Calvario? ¿Sí ven cómo entra este tipo de sistema dentro de la iglesia o dentro del grupo de fieles? Y cuando vemos en esta parte, debemos saber que ese grupo se guardó. El Señor tenía palabras de ánimo, como lo tiene para ti y para mí. Pero también tengo un mensaje, dice Apocalipsis 2:24, al resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falta de enseñanza, las verdades profundas, como ellos le llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, dice esta versión Nueva Traducción Viviente. No les pediré nada más, solo que retengas con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. El Señor dice que este remanente no ha conocido esas profundas cosas de Satanás. Algunos comentaristas creen que esto se refiere a doctrinas que justifican el pecado, es decir, al mal disfrazado de bien. Jezabel justificaba el pecado. Para todo había una justificación. No, es que usted no sabe. Usted no sabe, o sea, a mí es mi debilidad, dicen algunos, no, pero Dios sabe, Dios conoce. ¿Han conocido gente así? Más bien a veces, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Dios conoce, Dios, y dice el Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y no hay mayor engaño que creerse justo cuando uno no lo es. Porque a los vencedores, dice Apocalipsis, el Señor señala cuál será la recompensa a todo aquel que salga vencedor. Estoy casi ya terminando el mensaje. En Apocalipsis 2, 26, 28. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. ¿Por qué no dice en esta versión, lenguaje Las Américas, por qué no dice al que guarda mi fe? ¿Ve que Dios pone sus ojos también en lo que hacemos, en cómo obramos, cómo caminamos? ¿O no? O usted nada más va a poner atención que su hijo diga que es su hijo, pero no va a poner atención en lo que su hijo haga. Por eso es que ahora, hermanos, la generación de hoy hace lo que quiere, porque no estamos dispuestos nosotros como padres a pagar el precio, a decir no.
No sé si han visto por ahí un meme de un niño que le dicen varias veces no, no, no y hace berrinche. ¿Sí lo han visto? Y muchos padres se ríen. Ay, mira qué lindo. Se ríe el bebé, perdón, se pone a llorar y hace su berrinche y todo. Cuando tú le estás diciendo no. Y se hizo muy famoso. Pero a los vencedores, a los que al Señor a veces no ha dicho, no, no vayas por ahí. Y tú dices por sumisión y obediencia y sujeción, tú dices, está bien, Señor, no iré por ahí. ¿Qué es lo que pasa? La obediencia. Dice que le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Hermano, las recompensas para que él salga vencedor en aquel tiempo en Tiatira era no dejarse llevar por esa doctrina de Jezabel que nos seduce. Puede ser muchas cosas, hermano. Puede ser la fama. Puede ser que empiecen a ver nuestros videos y todo y empiecen a halagar a este siervo inútil y nuestra mente es tremenda. O el dinero, la fama, el dinero o muchas cosas, hermano, se puede meter en el corazón de cada creyente si no está puesta su vida en la roca que es Cristo. La recompensa para que salga vencedor, autoridad sobre las naciones. Bueno, en su segunda venida Jesús vendrá como el rey y juez de todas las naciones. Y que se lo ponga, lo va a destruir completamente. Pero el que no, dice que reinaremos juntamente con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Él lo habla la Biblia como el lucero de la mañana. Muchos hablan, en la astronomía hablan de que Venus es ese lucero de la mañana. No sé, cuando se levanta temprano es el planeta que más brilla junto a la luna. ¿Sí lo ve? No estoy diciendo que Jesús es Venus, no, sino que la astronomía sí lo presenta de alguna u otra manera. Pero Cristo, hermano, es cuando Venus recibe el mayor esplendor antes del amanecer. Esa es la palabra, lo que quería decir en términos astronómicos. Pero en términos bíblicos podemos decir que el lucero de la mañana se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En forma simbólica, luego que pase el momento más oscuro de la historia, o de nuestras vidas, o de nuestro tiempo, el Señor siempre prometió estar con nosotros. El Señor prometió venir como esa luz de la mañana. Amén. Y hermanos, hoy más que nunca Cristo está cerca. Cristo viene pronto. Que nos halle trabajando, o que nos halle por lo menos esforzándonos en la fe. Amén. Sencillo. Termino con esto. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Fíjense cómo se presenta. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, y si voy al pueblo de Israel, ¿quién le digo que me envió? ¿Y cómo le dijo Dios? Yo soy. ¿Sale? En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces Jesús dijo yo soy? ¿La qué? La luz del mundo. Yo soy. O sea, todo lo que Jesús dijo, y lo termina diciendo en el 22:16, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Que el Señor resplandezca cada día en nosotros, ¿no? Para llevar a cabo su mensaje, su evangelio en la vida de otras personas. Hermano, como esta iglesia tuvo una infiltración y estuvo ahí por mucho tiempo esta mujer llamada Jezabel, hoy en día se sigue viendo, y no es que yo esté viendo aquella iglesia, ya se mueve el espíritu, no, es nosotros mismos, porque esta es la iglesia del Señor. Él es el dueño y seguirá siendo el dueño de su iglesia. Muchos podemos caer en que sí, el Señor añadirá a los que han de ser salvos, y todos decimos amén, gloria a Dios, pero nosotros también tenemos que obrar, porque de lo que gracia recibimos hay que darlo de gracia, que fue la salvación. No es que nosotros demos salvación, pero damos el mensaje que nos salvó. Amén, hermanos. El amanecer, hermanos, deja atrás la oscuridad y da paso a la luz del día. De la misma manera, ya no reinará más sobre la tierra Satanás con sus tinieblas, sino vendrá como la luz del Mesías, el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo.
que eso resplandezca cada día en nosotros. Si es necesario, hermano, medita. Si es necesario nosotros poder meditar en la palabra de Dios y que Dios nos ayude, que Dios sea bendito en todo tiempo. La gloria no nos la quedamos nosotros, la gloria es para el Señor en todo momento. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Apocalipsis en el 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo hoy dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿Cuántos son iglesia aquí? Ponte de pie un momento, hermanos. Si me pueden ayudar por ahí en el sonido, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor. Si nos hemos visto involucrados en tipo de doctrinas que han dañado el cuerpo de Cristo, aún mi familia, aún la iglesia, o hemos sido expuestos en estas doctrinas en otros lugares, déjame decirte que la doctrina pura, santa, la que permanece por siempre, por los siglos de los siglos, es la palabra de Dios. Jesús vino a hacerse hombre, carne, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Es la doctrina más pura que podemos tener. Y vivió y nos enseñó de cómo vivir principios bíblicos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no solamente se quedó ahí, sino aquel que ves, aquel con el que te codeas cada día, mi estimado hermano, aquel con el que compartes el pan cada día, aquel con el que hablas, texteas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una hermosa palabra, una doctrina del amor ágape que el Dios nos dio, que mora en nuestros corazones. Si hay algo de que podamos confesarle a Dios, dile: Señor, en esta tarde, que sea tu palabra bendita, honrada y glorificada en nuestros corazones. No permitas, así como los que tú vistes en Tiatira, yo quiero ser uno de ellos. Combatir estas doctrinas, combatir, Señor, este movimiento, este sistema dentro de la iglesia, dentro de tu cuerpo. Pero sabemos que tú, Señor, tú cuidas, tú velas, pero nos has dejado a nosotros también ser partícipes, Señor, como centinelas, Padre, para cuidar tu palabra, para amar tu palabra, para vivir tu palabra, para honrar y glorificar y desear como niños recién nacidos esa leche espiritual, esa doctrina sana, esa doctrina pura, la cual te pertenece a ti y la has dado a tus apóstoles, Señor, a tus mártires, y ha permanecido por el transcurso de los años para honra y gloria de tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde, si ha habido en mí, Señor, una actitud, una arrogancia, un menosprecio ante los débiles, ante aquellos que no entienden muchas cosas, Dios mío, yo te pido que me ayudes a menguar para que tú crezcas cada día en mí. Y el pueblo del Señor dice: amén. Glorificado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor.